cuando estamos en la intimidad con Dios. Amén. ¿Cuántos sois capaces de escuchar la voz de Dios? Amén. Gloria a Dios. Porque cuando Dios habla, todas las demás palabras sobran. Amén. Amén. Pero también podéis hablar, ¿eh? No me digan, no, es que Dios como habla tanto yo no digo nada. Tú tienes mucho que decir. Empezando para predicar su palabra, para testificar. Siempre guiado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y hoy vamos a hablar de la provisión. No voy a hablar, bueno, algo sí. De la provisión que se lleva en el carro de la compra también es buena, ¿verdad? Porque la necesitamos para vivir. Pero hoy el título es La provisión de Dios. La provisión de Dios siempre con fe y en orden. Porque lo primero, para que Dios nos provea, hemos de tener fe. Y también hemos de llevar un orden, el orden de Dios, ¿verdad? Y os habéis dado cuenta, aunque sea a título de curiosidad, cuántas personas hay que dicen no tener fe. Ah, yo no tengo fe, mira, yo lo que venga, venga, pero yo en estas cosas no creo. Pues sabéis una cosa, honestamente, creo que las personas sin fe no existen. Otra cosa es que se declaren ateas, con lo cual niegan la existencia de Dios y por tanto desconocen o no quieren o no tienen fe en Dios. Pero recuerdo, mirad lo que son las cosas, ¿verdad? Recuerdo cuando estaba en el ejército, en los paracaidistas, había allí, no ni uno ni dos, muchos, que estaban blasfemando desde que se levantaban hasta que se acostaban, acordándose de Dios y no precisamente para bien, ¿verdad? Pero es curioso, porque en cambio, muchos de ellos, cuando nos íbamos a tirar del avión, que el que diga que no tiene miedo, miente, porque lo bonito del miedo es tenerlo y superarlo. Y más, por ejemplo, si te tirabas por la noche que veías un agujero negro y decías, sal por la puerta, Luis, y no veías nada. Pero lo sabía que después de estar diciendo auténticas barbaridades y blasfemando, cuando se iban a tirar del avión se ponían así y se hacían 40 cruces. ¿Eso qué es? Por si las moscas. Y eso no lo hace un ateo, ¿verdad? Pero sí lo hace, pues, un mal hablado, un blasfemo, resumiendo, un pecador y aún encima ignorante. Después de blasfemar contra Dios, porque, ¿qué piensan? Que por hacerse 40 cruces antes de tirarse del avión, pues hijo mío, si te tienes que matar y te toca, te matarás. Nosotros nos fuimos 5 amigos y solo lo puedo contar yo, los otros 4 ya no están. Y el hecho de hacer signos externos, eso no hace nada. ¿Por qué? Porque tiene que haber un arrepentimiento de corazón y no hay arrepentimiento si detrás no viene quebrantamiento. Amén. Pero vamos a volver a lo que íbamos hoy. Y volviendo a la fe, todos estoy seguro que tienen fe en algo. Por ejemplo, ¿cuántos no se toman una aspirina? ¿Y por qué se la toman? Pues porque tienen fe que en el momento que se les tome se le va a ir el dolor de cabeza, ¿verdad? Quizás algunos, pues yo qué sé, quieran ser ingenieros. ¿Y por qué? Primero porque les gusta esa carrera. Segundo porque tienen fe de que la van a acabar, van a hacer todas las pruebas y van a probar todo y van a tener luego trabajo para el resto de su vida.
pero también vas a tener que seguir un orden establecido, porque aun por el ejemplo sencillo de la aspirina, el orden que tienes que llevar no te puedes tomar cada 10 minutos una, tendrás que esperar 8 horas o 6 horas, por lo tanto tienes que llevar un orden. Y si quieres ser ingeniero o hacer otra carrera, tendrás que llevar también un orden, tendrás que ir curso por curso, en cada curso una materia, tendrás luego que hacer prácticas con el fin de que verdaderamente estés capacitado dentro de ese orden que exige esa carrera para poder desarrollarla y vivir posteriormente del trabajo que realices en ella. Por lo tanto, hermanos, la sociedad, para salir adelante y poderse proveer de lo necesario, no le queda otra que tener fe y andar en un orden establecido. Y esto es necesario, esto que hemos estado hablando, en el plano natural. En la vida de personas que no son creyentes, cuanto más en la vida espiritual los hijos de Dios como somos nosotros, como cristianos y discípulos de Cristo. Amén. Amén. Esto ya no sería una opción, el tener fe y llevar un orden. Esto ya sería una obligación en obediencia a Dios y para testimonio. Amén. Amén. Hay una cosa que está clara, no, clarísima, que todos, sin excepción, necesitamos de la provisión de Dios, de una manera o de otra. Primeramente, por supuesto, la provisión espiritual, que nos llegará sin límite alguno, porque Dios nunca nos va a poner límites a través de la fe. Y segundo, también la provisión física o material, ya que tenemos a nuestro Padre Celestial en el cielo, que nos ve, nos cuida y nos provee. Jehová diré, Dios provee. Pero hoy en la lectura de la palabra podremos leer uno de los milagros más importantes y significativos de Jesús. Este milagro ocurrió en Galilea y fue un milagro multitudinario, ya que la palabra de Dios nos habla de hombres solamente 5.000, no nos dice nada de las mujeres y de los niños que había, que también sumaban. Fijaros si fue importante este milagro que Jesús hizo, que los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos lo cuentan. ¿Qué tendría para llamar la atención de los 4 y que los 4 nos lo relatan en sus evangelios? Como algo excepcional del desarrollo del ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. Observar algo muy importante también. El pueblo ya sabía del rechazo que los líderes religiosos judíos tenían contra Jesús, porque todos sabemos que iban a por Jesús, iban en contra de él. Pero aún así, a pesar de todo, a Jesús le seguían multitudes allá donde iba. Y no ya por las sanidades que hacía, que todos sabemos que las hacía, sino también para enseñar, para escuchar todas las enseñanzas que él daba. Hay algo asombroso. Fijaros, ni aun la muerte de Juan el Bautista consiguió que las multitudes dejaran de seguir a Jesús. Era más fuerte la atracción de Jesús que el miedo que los líderes religiosos podían infundir al pueblo de Israel. Si querían o pretendían haber intimidado al pueblo con la muerte de Juan el Bautista, hizo justo el efecto contrario, ya que la gente, el pueblo llano, las multitudes, quería estar cerca de Jesús. También es cierto, no vamos a negarlo, que muchos de los que le seguían era con un entusiasmo superficial, ¿no? A ver qué pasa que le siguen tantos. Un interés, pudiéramos decir, fingido,
por curiosidad, a ver por qué van tantos detrás de este hombre, ¿no? Y Jesús esto lo sabía, para él no era desconocido, pero él siempre actuó como el buen pastor que él era. Quizás hoy día a la iglesia vengan personas que la palabra de Dios no les interesa, vienen por otras cosas, pero hay algo muy importante. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén. Por lo tanto, aunque vengan por un interés específico, no importa, porque siempre algo de la palabra les va a quedar y va a obrar en ellos. Pero Jesús iba con un corazón compasivo y lleno de misericordia. Ese era Jesús, así era Jesús. Vemos que Jesús en numerosas ocasiones siempre disponía de recursos que tenía al alcance de la mano, cosas que a lo mejor tenían otros de los que le seguían, como vamos a ver hoy. Hoy lo veremos usando la provisión de comida que tenía un muchacho, ¿verdad? Eso, ¿por qué? Cuando somos capaces de dar a Dios, aun lo poco que tengamos, Él lo multiplica. Obra maravillas y hay sin duda alguna bendición en forma de milagro. Y como en esta ocasión, alcanzó a muchos. Pero ahora vamos a dar paso a la lectura de la palabra y vamos a ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versos del 30 al 44, cuando nos habla de la alimentación de los 5.000, ¿verdad? Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Hay algo que no sé si os habéis dado cuenta. Aquí habla de los apóstoles, no habla de los discípulos, no les llama discípulos, les llama apóstoles. ¿Y eso por qué será que les llama apóstoles? Esto tiene su explicación, su perfecta aplicación, la palabra apóstoles. ¿Por qué? Porque apóstoles significa enviados. Tú eres un apóstol, significa enviado. Y esto está relacionado, por ejemplo, con Marcos 6 en el verso 7. Misión de los 12 discípulos. Dice, después llamó a sus 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Es decir, ahora cuando iban a ver a Jesús, venían de ese viaje misionero en el cual Jesús los había ministrado para predicar la palabra. En este momento, por lo tanto, dejaban de ser discípulos y pasaban a ser apóstoles, ya que eran enviados con una misión y una misión concreta. La misma misión que hoy tenemos cada uno de nosotros. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero vamos a seguir con el verso 31. Él les dijo, venid vosotros a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, no paraban, estaban a tope de trabajo, gloria a Dios, y un trabajo precioso, predicar la palabra de Dios. Fijaros que cuando habla de desierto, no era lo que entendemos por un desierto árido de arena, ¿verdad? Porque si vemos en San Juan, por ejemplo, 6:10, también nos dice que en aquel lugar había mucha hierba. Veréis, aunque los 4 evangelistas nos narran el mismo milagro, porque nos lo cuentan los 4, como hemos dicho al principio, yo la verdad os aconsejaría que leyerais las 4 versiones de los 4 evangelistas de este milagro de la alimentación de los 5.000. ¿Por qué? Porque el uno con el otro nos va a enriquecer en detalles.
El milagro es el mismo, pero los detalles son diferentes y esos detalles son importantes para que nosotros captemos de una forma más viva, para que lo podamos vivir mejor, qué es lo que sucedió allí. Por ejemplo, en Mateo, lo tenéis en Mateo 14, 13, 21. En Marcos, es la versión de San Marcos que estamos leyendo ahora, Marcos 6, del 30 al 44. En el Evangelio de San Lucas lo tenéis en el capítulo 9, versos del 10 al 17. Y en el de San Juan, en el capítulo 6, versos del 1 al 14. Y seguimos con el verso 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Es decir, otra vez estaban rodeados de multitudes. Es decir, que ellos fueron caminando, ellos vieron que era Jesús, que eran sus apóstoles los que iban a aquella barca, fueron bordeando, muchos los reconocieron y cuando llegaron allí estaban las multitudes. Y salió Jesús y vio una gran multitud, dice el verso 34. ¿Pero qué le pasó a Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Como podríamos decir quizás a alguno, ¡jo, qué pesados otra vez aquí! ¡No! Dice la palabra que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, es decir, andaban descarriados sin dirección alguna. ¿Y qué hizo Jesús? Manos a la obra, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Yo me imagino que los discípulos no les haría quizá mucha gracia al encontrarse otra multitud frente a ellos, ya que ellos pensarían que pasarían un buen ratito con el Maestro, con Jesús, allí a solas, descansarían, comerían tranquilos. Jolín, después de estos días, qué bien, ¿no? Un ratito aquí con el Maestro solos en la intimidad, que también necesitamos llenarnos. Pues esos planes con la multitud desaparecieron, volaron. Pero Jesús, mirad lo que dice, y vuelvo a repetir porque es importante, que tuvo compasión de ellos. ¿Qué puso primero? Porque Jesús también estaba cansado, Jesús también tenía hambre, Jesús como hombre también tenía que dormir y descansar. Pero cuando vio esa necesidad, cuando vio esas multitudes que estaban allí, dice, como ovejas que no tenían pastor, descarriadas, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? Jesús se conmovió y dijo, no, aquí no descansa nadie, a la faena todo el mundo. Y así ha de ser también la vida de un pastor, de los siervos de Dios, ha de ser así, siempre compasivos, misericordiosos, poniéndolo primero la obra de Dios antes que sus propios deseos y necesidades. Y no digo intereses, ya que el único interés ha de ser servir a Dios, si es que hay alguno. Un siervo de Dios no puede tener intereses si quiere imitar al Maestro y ser compasivo y misericordioso. El único interés que tiene que prevalecer sobre todos es servir a Dios. Y si Dios, para servirle, dice que tienes que ir y predicar el Evangelio y estar ahí con las multitudes, aunque acabes con la lengua afuera y muerto de sueño, tendrás que estar. Dice que cuando ya era avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada, como diciendo, Maestro, que esto ya parece que el día se acaba y mira toda la multitud que tenemos y dónde estamos. Y le dijeron a Jesús, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer.
lo que los discípulos decían tenía su lógica, ¿verdad? Humanamente tenía su lógica. Allí donde estaban, ni había tiendas, ni había supermercados, ni podían hacer como hoy pedidos online para que te lo lleven, aunque sea Amazon. Allí no, eso no existía. Pero sin duda los planes de Jesús eran otros, ya que trascendían más allá de lo natural. Y eso es lo que los discípulos no habían entendido. Pero mirad, respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer a ellos. Le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. A título de curiosidad os voy a decir una cosa. Un denario era una moneda de plata que pesaba 3,45 gramos. Para que os hagáis una idea, eso equivalía al sueldo diario de un soldado romano. El valor actual de ese denario, ya digo por curiosidad, hoy día valdría 6,65 euros. Es decir, que necesitarían nada más ni nada menos que 1.330 euros solo para comprar pan. Lo que equivaldría más o menos a 2.800 barras de pan. Es decir, tocarían a un pedacito por cabeza. Y con todo y con eso sobró, ¿eh? Seguimos el verso 38. Porque claro, cuando Jesús les dijo: dadle vosotros de comer, yo me imagino que los discípulos se mirarían y dirían: el maestro está de broma. No había ninguna broma. Había un milagro en marcha. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Esto es otra, ¿eh? Si yo os dijera a vosotros cuántos panes tenéis aquí, decimos: bueno, con los que estamos, en 2 segundos lo sabemos. Pero si imagináis una multitud de 5.000 hombres, más mujeres y niños, allí preguntando: ¿quién se ha traído una barra de pan? Es que es así. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. O sea que tenían que saber si toda la multitud que había ahí traía pan o qué es lo que traía. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Poco tardarían. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Ya empezamos a ver el orden. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. 2 peces entre 5.000 más lo que había. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Después de leer este texto de la palabra, tenemos que reconocer la capacidad de Jesús para proveernos de todas nuestras necesidades sin excepción. Amén. Por lo tanto, esto indica que tenemos que estar tranquilos. Si tenemos problemas, si tenemos necesidades, ¿a quién tenemos que ir? Aquel que de 5 panes y 2 peces comieron 5.000 más las mujeres y los niños, y aún encima les sobró. Y para poder ser proveídos, debemos primero escuchar la voz de Dios y obedecer. Amén. Amén. Aunque no entendamos nada de nada, porque muchas veces, y lo más seguro y lo más frecuente, es que a veces Dios nos hable,
aunque a través de su palabra, y no entendamos nada, diría, yo esto no lo entiendo. Pues aunque no entiendan nada de nada, tampoco cuestionen nada de nada. Obedece la palabra de Dios. También hay una gran enseñanza en este texto, que para servir a Dios a través de todos los necesitados, sean necesitados espirituales o sea necesidad material, aun a pesar de todos los planes que tengamos y hayamos hecho para descansar, para comer, un descanso físico, un descanso mental, porque si en algo es especialista el ser humano es en darle vueltas a la cabeza, lo que no ve se lo imagina, y lo que se imagina es peor que lo que ve normalmente. Todo pasa a segundo lugar. Lo primero es hacer la obra de Dios, y el ejemplo claro lo tenemos en el propio Jesús. Amén. No olvidemos además algo muy importante. Sí, los apóstoles, los discípulos estaban muy cansaditos, tenían hambre y habían andado todo lo que querían y más. Pero hay algo que tenemos que tener siempre muy presente, y es que nuestras fuerzas, que el que nos las renueva es el Señor. Amén. ¿Estás cansado? Pídele que te renueve las fuerzas. Así es. Algo tan sencillo como eso, y que muchos no hacen. También algo de suma importancia. Tú siempre dale a Dios, por poco que sea lo que tienes. Amén. Mirar con 5 panecillos y 2 peces la de miles de personas que fueron beneficiadas y bendecidas. Así es. Sí, el chavalín se los podía haber comido y se había metido una merienda estupenda para él. Pero Dios, Jesús, tenía otros planes, porque la gloria de Dios se tenía que manifestar. Ese poco, con la ayuda de Dios, Él bendeciría a multitudes, como así hizo. Por tanto, si quieres ver los milagros en tu vida, no seas escaso con Dios nunca. Amén. Amén. Ten fe y sigue el orden establecido por Dios. Ya sabéis, entre otras cosas, cuál. La ley de la siembra y la cosecha. Nunca vas a cosechar más de lo que hayas sembrado. Así es. Eso solo te puede pasar con Dios. Como la viuda que dio la única blanca que tenía, aquella mujer. O la viuda de Sarepta, que tenía nada de aceite y de harina y se le multiplicó. Pero ¿qué hizo? Dio lo que tenía para el Señor. Así es. Amén. Amén. Fijaros que el texto comienza cuando los apóstoles regresaban de una gira evangelística. Los había mandado el Señor a predicar y venían contentos a darle las buenas nuevas al Maestro, a Jesús. Venían efusivos. Mira, Maestro, lo que hemos hecho, milagros. Venían efusivos. Pero es cierto que con un cansancio físico notable. Y yo pregunto, ¿qué es lo que realmente hicieron los apóstoles? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cuál era su mérito? Ellos obedecieron al Maestro. Pero no olvidemos que en el verso 7 nos dice, Jesús los envió con toda autoridad. Es decir, no le dijo, ¡hala! Que os vaya bien. No, les dio toda autoridad sobre los espíritus inmundos, y la autoridad se las dio Él. Iban en la fuerza del Señor, con la bendición del Señor. ¿Y esto qué nos muestra? ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Que Jesús no solo tiene todo el poder, sino que también es su voluntad el delegar ese poder a otros. Amén. Amén. Y entre esos otros, ¿quién creéis que están? Amén. Yo. Pues vosotros y yo. No miréis a los de al lado. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Dilo, dadme el poder a mí.
con esa gana no sé si os va a decir ni adiós. Parece que está diciendo, como me ve el poder, ya me veo por ahí trabajando como esto, con la lengua afuera. Decidlo, dame el poder a mí, Señor, con alegría. Gloria a Dios. Bueno, confío en el conocimiento de Dios y algunos que lo vaya preparando, que no los mande así. Pero bueno, los apóstoles venían contentos por el fruto del resultado de la obediencia al Maestro, ¿verdad? Todos se sentían físicamente muy cansados y Jesús, como decía, era consciente de esto y les envió a irse, y les invitó, a irse a un lugar apartado también para comer algo, para descansar física y mentalmente y emocionalmente, porque venían muy emocionados y muy contentos. Jesús es cierto que también estaba cansado, ¿verdad? Yo, a mi nivel de pastor, he de reconocer que muchos días estoy cansado físicamente y no poco, y mentalmente también, porque de aquí para abajo, gloria a Dios, los hay que cuando pienso en ellos me echa humo la cabeza, pero hay que seguir adelante. Para eso me ha puesto aquí el Señor y a la pastora. Lo primero es la obra de Dios, a la cual Dios nos ha llamado, y esto está claro, que no puedo ignorar. Es algo que no puedo ignorar. ¿Para qué Dios me ha puesto aquí? Pero tal descanso de los apóstoles, como veis, fue imposible, ya que las multitudes le seguían. Allá donde iba, allí estaban. Y Jesús no los podía abandonar, porque como hemos leído antes, dice que tuvo compasión de ellos. Y así también han de ser todos los pastores y todos aquellos que han decidido servir a Cristo en obediencia. Amén. Amén. En cambio, Jesús no pudo disfrutar de un tiempo de descanso con sus discípulos, que él hubiera deseado. Cuando llegaron, dice, al otro lado con la barca, estaba toda la multitud, más numerosa todavía que la que habían dejado al otro lado. ¿Qué tuvieron que hacer los discípulos? Lógico, imitar al Maestro, amoldarse a las circunstancias, dejar el descanso para otro momento. Y mira qué poco nos gusta muchas veces amoldarnos a las circunstancias. Ahora que tenía mis planes de ir aquí, y ahora me viene este, ahora me llama el otro, pero lo primero es a la obra de Dios a la cual ha sido llamado. Y entender la importancia de ministrar a la multitud, de ministrar a toda esta gente en busca de ayuda de todo tipo, porque no solamente necesitaban un milagro de sanidad, necesitaban aprender, necesitaban ser ministrados. Jesús no lo dudó, de acuerdo que la intención era descansar con sus discípulos, pero el cansancio tuvo que esperar ante la necesidad de la multitud que la abordaba. La compasión de Jesús no tiene límite, y sus discípulos, y en los discípulos meto a todos nosotros, tendremos que imitar también al Maestro. Enseñanza número 1, amor. Y amor significa lo primero tu prójimo. Así es. Pero ahora verían la gloria de Dios. Descansar no descansarían, pero iban a ver la gloria de Dios, y de una forma muy especial. Algo que ellos ni la multitud iban a olvidar nunca, lo que iban a ver. Algo que les haría olvidar el cansancio y les daría nuevas fuerzas. Porque cuando uno ve la obra de Dios, te llenas, coges nuevas fuerzas. Es como si empezaras de nuevo. Tendrían el privilegio de ver una provisión divina como nunca jamás se había visto.
¿Verdad? Amén. Que suena, como os decía hace un momento, como a broma, ¿no? Cuando Jesús les dijo, darle vosotros de comer. Y ya, pobrecito, ¿de dónde vamos a sacar? Pero no olvidemos que Jesús nunca daría una orden, Jesús nunca iba a hacer nada sin proporcionar los medios para su debido cumplimiento. Amén. Jesús no hace nada de improviso. ¡Ay, se me ha ocurrido esto! Todo en Jesús, todo en Dios, perdón, está planificado. Así es. Lo primero, el orden. ¿Qué hizo? Mandó a sus discípulos que la multitud se recostara sobre la hierba de una forma ordenada. Todo esto era un acto de fe y de expectación. ¿Para qué? Para que sus discípulos vieran lo que iba a pasar, para que sus discípulos aprendieran, para que sus discípulos crecieran todavía más espiritualmente y en la fe. Verían cómo tanta gente comería. ¿Pero cómo? El dividir a la gente en grupos de 50 en 50, de 100 en 100, era para facilitar un orden para poder repartir. No le dijo, poneros en fila y pasando, no. Poneros ahí cómodos, que os va a llegar a todos. ¿A cuántos Dios nos ha exigido un acto de fe antes de hacer un milagro en nuestras vidas? No estoy diciendo cuántos han negociado con Dios para que le haga un milagro en su vida, porque sabéis que los hay que dicen, ¡ay, San Papucio, si me aprueba el chico te enciendo un cirio así de alto y así de gordo! Eso con Dios no vale. Dale las gracias a Dios primero por todo, como vamos a ver luego, y ora, y ponlo en las manos del Señor y ten fe que Dios lo va a hacer. Amén. Solo tenemos que ver el capítulo de Génesis cuando hablamos, por ejemplo, de que Dios tiene un plan y hay un orden. En Génesis, como Dios tenía su propio plan para la creación, para la obra creadora, con un orden marcado. Dios siguió un orden, el orden que Él mismo se marcó paso a paso, ¿verdad? De hecho, vemos que Él hizo el mundo en 6 días y cada día hizo una serie de cosas. Eso equivale a un orden marcado. También cuando el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, no sé si os acordáis de este texto. Dios, ¿qué hizo? Un arreglo sistemático de ubicación. ¿Y esto por qué? Las tribus alrededor del tabernáculo, al fin que la adoración a Dios fuera reconocida como prioridad central en la vida diaria de todo el pueblo de Israel. Todo tenía un propósito. Y también en el Nuevo Testamento nos enseña que cuando se da al Espíritu Santo la oportunidad de dirigirnos para servir a Cristo, el Espíritu Santo espera de nosotros que estemos dispuestos a seguir exactamente sus instrucciones. El Espíritu Santo te va a ir marcando las pautas y esas pautas equivalen a un orden. Instrucciones establecidas ya, por supuesto, en la palabra de Dios. Es decir, claro y conciso. En Dios siempre hay un orden establecido. Así es. Ya vamos terminando, pero vemos brevemente qué hizo Jesús. Exactamente. ¿Por qué? Porque es de suma importancia. Cuando Jesús le dio las gracias al Padre por el milagro, por ejemplo, no le dio las gracias después que se multiplicaron los panes y los peces, ¿verdad? Sino antes de que este milagro fuera hecho. Sí, Señor. Gracias. Y está hecho para que, perdón, y está hecho este hecho de Jesús es para que actuemos siempre
primero con fe y luego con acción de gracias. Amén, amén. Primero ten fe que Dios lo va a hacer, pero antes de que Dios lo haga, no te olvides de darle las gracias, porque de esa forma estás mostrando tu fe. No solo hay que darle gracias a Dios por todas las bendiciones pasadas, también hemos de darle gracias a Dios por todas las bendiciones que vamos a recibir, Amén, amén. que serán muchas a lo largo de nuestra vida, seguro. En Filipenses 4:6 nos dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Amén. Amén. Consecuencia, Jesús comenzó a partir el pan y cuando más partía, más había, aquello no se acababa. Amén. Y junto con la multitud, con la multiplicación de los peces. Todos, sin excepción, quedaron saciados. Jesús sin duda podía haber creado toda esa comida sin pedir quién tenía algo de comer. Jesús lo podía haber hecho directamente, pero él prefirió hacer uso de las cantidades modestas que ya había, como eran 5 panes y 5 peces. Porque también así les iba a enseñar y nos enseña hoy que dando lo poco que tengamos, Él es capaz de multiplicarlo sobremanera. Amén. Amén. No digamos, ay, yo tengo un poquito, esto no va a ningún lado. Va a muchos sitios, a muchos sitios. Esto nos muestra que el que quiere usar con bendición nuestros propios recursos, es lo que quiere Él, usar con bendición lo que ya tenemos. Pero para usar con bendición lo que ya tenemos, nosotros mismos tenemos que ser conscientes del valor de todo, lo mucho o poco que Dios nos haya dado. Amén, amén. Y el principal recurso para Dios, ¿sabéis cuál es? Nuestro corazón. Es el principal recurso. Nuestro corazón, la fe y el orden que Él establezca. El hecho de que Dios quiera usar nuestros recursos es también para hacernos partícipes de todas sus bendiciones, para hacernos partícipes de su obra. ¡Qué privilegio! Con 4 cositas que podamos tener, que Dios quiere contar con ellas y con nosotros para que su obra se extienda. Gloria a Dios. Hermanos, confío que todos salgamos plenamente convencidos que tenemos un Dios proveedor que nunca nos abandona. Amén. Solamente te pide para recibir su provisión, tu fe, y que tu vida guarde ese orden establecido por Él en su palabra. Que así sea y que Dios os bendiga Amén. con su provisión cada día, Amén. empezando por la provisión espiritual y acabando por la material. Bendiciones. Gloria a Dios.